En tiempos donde todavía se habla del caso Logan y donde está el pequeño oriundo de la provincia de Corrientes, donde se está hablando de Agostina Vega, que en principio desapareció y a más de una semana lamentablemente se la encontró fallecida de la peor manera. En estos tiempos también se van a cumplir, o se cumplen 22 años de la desaparición de Laura Marisa González. El 20 de junio de 2004 fue la última vez que se la vio en la casa de su mamá, en Villa Albertina, partido de Loma de Zamora, al cuidado de sus hermanos menores, y posteriormente nunca más se supo de ella. La desesperación de un padre, de Carlos González, que justamente en las historias de Rezano refleja el calvario que ha vivido en estos 22 años, pero también la fuerza de no bajar los brazos en pos de encontrar a su hijo. Con Carlos González, en las historias de Rezano hoy vamos a reflejar la desaparición de Laura Marisa González, que tuvo lugar el 20 de junio de 2004, justo Día del Padre. Marisa tenía 16 años, si no me falla la memoria, hoy tendría 38, 22 años sin su hija. El tiempo de los que se habla del caso Agostina, que desapareció y lamentablemente apareció de la peor forma, o todavía se recuerda el caso Logan, Lian en Córdoba este año. 22 años sin saber de su hija, Carlos. ¿Cómo llegar a tanto tiempo sin tener ninguna noticia de su hija menor? Bueno, antes de nada, buenas tardes. Gracias por la visita. La verdad que yo siento que estoy un poco defraudado por la justicia argentina. Mi hija es argentina, yo residí acá en la Argentina desde el año 1967. Y es difícil vivir 22 años sin ninguna novedad. Este, Pasaron años y fueron naciendo, ¿no? Tengo otros hijos, de los cuales me fueron dando abuelos, me hicieron abuelo, Me hicieron la de nieto, está desentendido, no y pasa nada. uno va retomando fuerza porque tuve intento de decir basta a la vida porque Ah, mire, era algo era algo horrible, el de no saber y la desesperación de que qué pudo haber pasado con mi hija. claro. Y bueno, Y Carlos, siéntase cómodo, estamos en una conversación, sé que entre remover el recuerdo de la desaparición de su hija y el hecho por ahí de sentir que está frente a una cámara, usted siéntase tranquilo porque la idea es charlar de algo que obviamente lo movió. Y hablando justamente de eso, ¿cómo se entera usted? Digo, porque fue Día del Padre, una fecha especial para un padre, enterarse de que su hija no había regresado a casa, en ese momento no sé cuánto había pasado, pero bueno, usted se entera de esa manera. Digo, ¿de qué manera se entera? me entero a través de la madre, una comunicación por vía telefónica conmigo diciéndome de que ella había quedado cuidado de sus hermanos y la madre sale a trabajar. Y bueno, al volver el trabajo, ella no estaba, preguntó a los hermanitos y la respuesta fue de que ella había salido a comprar y cerca del mediodía y que de ahí en más no había vuelto. Ya eran alrededor de las 5 de la tarde donde la madre había vuelto de trabajar y no estaba mi hija. Ella ese día tenía planeado salir con una amiga, tenía que ir al abasto y según la madre le dijo, espérame que vuelva a trabajar y te voy a dar algo de dinero para que puedas salir con tu amiga. Claro. Y esa salida nunca se hizo. Llegamos hasta la casa de la amiga, donde la amiga declaró que Laura nunca vino, que no, finalmente la salida no se pudo hacer. O sea que, bueno, a partir de ahí yo hice la denuncia correspondiente. ¿Llegó en algún momento, digo, me imagino que fue de mayor a menor, porque cuando está fresco el tema, empiezan a querer informaciones, llamados. Hoy, desde afuera por ahí lo veo un poco más difícil. ¿Qué información le llegó y desde dónde? Y en materia de investigación, ¿qué le pudieron decir respecto a la desaparición de su hija? Bueno, en materia de investigación, como ya le digo, son 22 años y nunca se investigó. Mi hija es
como dice en un reporte, es la chica que nunca nadie la buscó, salvo yo. Hoy a través de las redes sociales, después que falleció uno de sus hermanos en el 2013 por un accidente, yo empecé, me hice Facebook y a través de las redes empecé a difundir la foto de mi hija y lo que me había pasado entonces. Entonces a partir de ahí recién pude hacer público, pero a través de las redes pueda llegar a una investigación o que alguno que la haya visto o que sepa algo de ella se comunique con nosotros. Hemos puesto un número de teléfono. Al principio tuve muchas llamadas yo diciéndome de que mi hija se encontraba en tal lugar, en tal piso, en tal barrio. Y claro, yo me dirigía en busca de ella, tocaba timbre en lugares muy peligrosos y tocaba puerta para preguntar si mi hija estaba ahí porque me habían dado los datos de que mi hija estaba en ese lugar. Pero eran todos datos falsos. Claro, claro, claro. Y bueno, hasta tuve que entregar dinero a gente que me han tocado timbre diciéndome que eran gente especialista en buscar personas que tenían en vista a mi hija, que la tenían en tal estación vigilada, que la estaban siguiendo y que necesitaba un dinero para que esa gente pudiera seguir con el seguimiento de mi hija. Y claro, yo al principio lo creí y entregaba el dinero lo poco que podía tener en ese momento, que fueron 2 oportunidades, hasta que después me di cuenta de que no eran, que eran gente falsa que se aprovechaba de mi necesidad, ¿no? Claro, claro. Bueno, son un montón de cosas, me han pasado después de eso, eh, cosas que yo con todos los años he recorrido mucha gente que recomendada, que gente que tiran las cartas. Uno me decía una cosa, otro otra cosa, uno me decía que mi hija la veía en un lugar oscuro, pero jamás alguien me dijo que la veía que estaba fallecida. Bueno, es que también hace no mucho una persona también me dijo que ella fue sustraída, otra tarotista, en la vía pública, donde un vehículo blanco, donde había ya otra chica ya también secuestrada y 2 personas que estaban a cargo y bueno, que ella fue sustraída y llevada en ese vehículo. A lo cual, es más, que uno de los raptores de mi hija, inclusive, que ya está fallecido, eso me fue diciendo. Y que supuestamente la persona el jefe de esta banda, ¿no? De que raptan adolescente, la vio que le pareció que mi hija era muy, muy bella y que la llevó para ella. La llevó para él, para quedarse. Supuestamente que son gente que llevan a chicas para tratas, ¿no? Claro. Y que la vio tan linda mi hija que la dejó para él. Claro. Que hoy en el presente, que mi hija es la mujer de esa persona, ajá, sigue siendo y que tiene 2 hijos. Me dijo, sos abuelo de 2 chicos, una nena y un varón. Mire, más allá de toda la travesía que vivió su hija, si fuera así cierto, ojalá que ahora sea cierto, ¿no? Digo, repito, más allá del momento feo que vivió y de ser propiedad de una persona, el costo, digo, por ahí te hice una barbaridad y pido perdón, digo, pero ojalá que haya sido ese el costo para que hoy su hija esté viva y sea madre de 2 criaturas. Y esperemos que esté viviendo en condiciones, dentro de todo, lo más humana posible, ¿no? Que no vive una situación extrema de violencia ni de esclavitud. Respecto a la investigación, y ahora voy a volver a lo que contaba usted de esto de que se le vino gente como presumiendo ser investigadores, que le pidieron plata, los tarotistas a los que acudió, los videntes y demás. Respecto a la investigación, ¿qué cree que se hizo mal? ¿Qué cree por qué llegamos a 22 años sin saber oficialmente, a ciencia cierta, qué pasó con Marisa? Bueno, yo creo que se hace
todo muy mal porque detrás de todo esto hay mafias. Claro, Bueno, ¿y qué pasa? Es que uno investiga. El caso de mi hija nunca se investigó, pero hay otros casos, como el de Logan, como esta chica, bueno, la que recientemente fue lastimosamente asesinada. Eh, yo podría decir que los padres tuvieron la suerte de que se llegara a ese punto de investigación, porque en el caso Logan se investigó. Hoy por hoy nadie sabe si Logan está vivo, si con quién está, si fue vendido, y, pero se dejó la investigación prácticamente. Ahora hay juicios, pero hay gente que están detenidos, pero ¿dónde está Logan? claro, ¿Y por qué no se sabe dónde está Logan? Porque detrás de esto ahí está la mafia. Y yo creo que hay un punto, hay una línea donde la mafia te traza una línea y donde le está marcando al que investiga, hasta acá llega. claro. Nada se investiga hasta el final. Nada. Hay muchas adolescentes que se investigó en un principio, pues, pero hasta hoy día se sigue preguntando dónde está, qué pasó. Claro, claro, claro. Entonces, eh, lamentable, lo que yo lamento es que conmigo la justicia no haya acudido. Yo hice todo lo que pude, Nadie se le, nadie, nadie. ¿hasta qué momento de la desaparición, digo, cuánto tiempo pasó que se le acercó, digo? ¿Hace cuánto, mejor dicho, no se le acercó más? Si en algún momento se le acercó a alguien de la investigación o de la justicia, de la policía, que fuera, y de repente desapareció esa gente y no se le acercó más, digo. ¿Hace cuánto nadie se le acerca? Yo en el 2010, Sí, eh, de tanta búsqueda, yo quería llegar ante un juez. Me fui a la Defensoría del Menor, me acuerdo, en la calle Perú, creo. sí, 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 Bueno, microcentro. ahí fui y estuve enfrente a un señor que yo no sabía quién era, donde me hacía preguntas por el caso de mi hija. Y le empezaba a contar y me empezó a pedir datos de los familiares, de mi familia, de los hermanos, de los tíos, de las tías. Fue tomando nota. Cuando en un momento yo le digo al fiscal, yo le digo a este señor, le digo, yo lo único que quiero es estar frente a un fiscal para que pueda investigar. Y este señor, que no me acuerdo ya cómo se llama, me dijo, estás frente de un fiscal, yo soy un fiscal. Y ahí, bueno, bienvenido sea, es un fiscal, va a empezar la investigación. Pero bueno, este fiscal se comprometió a investigar. Solamente había llamado a mi hija, a la hermana de Laura. Tuvo contacto con el fiscal una sola vez. Nunca llamó al resto de los hermanos, nunca llamó a los tíos, nunca más se comunicó conmigo, perdí contacto con el fiscal. Claro. Como que yo veo un poco como que prohibido investigar a Laura Marisa González. ¿Por qué? Y porque yo creo que hay algo muy poderoso detrás de esto y ni siquiera no investigarlo. Yo siento así, porque cada intento mío, cuando yo doy nombre de mi hija, termina ahí. O un policía amigo que me dice, dame el nombre de tu hija, que yo te averiguo en los padrones. El policía me dice, no figura tu hija. El nombre de mi hija no figura, como si fuera que mi hija no nació. Claro, Es increíble claro, que no pueda figurar en el claro, padrón. claro. Y yo creo que por eso, yo creo que hay algo muy grande detrás de la desaparición de mi hija. Ahora vuelvo a lo que habló anteriormente. ¿A qué punto llegó la desesperación de suya, de un papá que no sabe nada de su hija, que lamentablemente es engañado por un grupo de personas que dice ser investigadores, que tienen el operativo y todas las herramientas para poder encontrarla, y usted que hace changas de albañilería, de construcción y que no le sobra, pero bueno, de todas maneras hizo el esfuerzo máximo posible para poder pagar y con la creencia de que iban a encontrar a su hija,
¿Hasta dónde llega la desesperación que acuda a un vidente, un tarotista? Y usted mismo me decía anteriormente, yo no creo en eso, pero ya en algún momento algo tenía que saber porque me empuja la intriga, la inquietud, la preocupación. Digo, eh, ¿hasta qué punto llega la desesperación de un padre que no sabe de su hija? Es que hay que utilizar todas las herramientas que a uno se le presenta, porque al estar solo, yo estoy totalmente solo, o sea que no tengo a nadie que me acompañe, o sea que tampoco tuve eh, en ese tiempo que ella apenas había pasado semanas, meses que ella había desaparecido, nunca tuve el apoyo, como le digo, en esa época los vecinos no eran de apoyar y de manifestarse y pedir justicia, era otro tiempo. Y no tuve eso. Tal vez si hoy sucediera lo que pasó con mi hija, sería distinta forma, hubiese tenido mucho más apoyo Claro, periodístico, claro, del Estado, claro, de los vecinos, pero bueno, no pasó eso. claro. Y la verdad que si vos me preguntás ahora, yo estoy igual que hace 22 años cuando ella desapareció. Me siento lo mismo porque veo los casos de los otros chicos, veo en las redes que todos los días desaparecen chicas de la edad de mi hija, y digo, ¿cómo puede ser que esto Lo siga siente como propio, sucediendo? Sí, dijo. totalmente. Lo de Logan me destruyó. Yo soy una persona muy sensible a pesar del dolor que siento. Tengo un Y hijo para que, no ser sensible con lo que vivió. imagínese, y si dijo, voy a seguir porque pasaron años y nacieron nietos, y dije, quiero ver crecer a mis nietos. Por eso sigo. Y hoy tengo una nieta de 19 años, de aquel hijo que me falleció. Por desgracia, después de esa desgracia, otra desgracia por el fallecimiento de un hijo que tuvo un accidente de moto. Y hoy la hija, una de las hijas, tiene 21 años, mi primera nieta. Y después nacieron otros nietos y uno va recobrando fuerza. ¿Por qué? Porque quiere ver crecer a esos niños. Yo, la verdad que nunca he pedido ayuda al Estado más que lo único que he pedido fue que me ayuden a buscar a mi hija, a investigar, pero no tuve la respuesta. Y eso es lo que siento más dolor, como que el Estado, porque pasaron muchos gobiernos de ahí a hoy, y nunca nadie, ningún gobierno me dijo, bueno, vamos a investigar, te vamos a dar una mano. Entonces, yo, antes de la pandemia, fui citado en la municipalidad de Loma de Zamora, en una reunión donde estaban las madres del dolor. Sí, claro. Fui, aproveché esa ocasión porque una amiga me dijo, va a haber una reunión en la municipalidad, ¿por qué no te presentás y contás el caso de tu hija? Fue la primera vez que yo hice público, fue en el 2017, y cuando me llamaron al, a declarar, a hacer mi descarga sobre lo que había pasado con mi hija, había mucha gente con distintos problemas familiares, otras también que buscaban a sus hijos, y pasé a contar mi historia y yo miraba a mucha gente, a muchas mamás y los veía llorar por el caso mío, porque claro, son más de 20 años de Navidad, Año Sí, Nuevo, sí, claro, con claro. ausencia de ella, los cumpleaños, Que imagino que debe ser una carga esos días, los días ¿no? del padre. No los quiere vivir. No, terrible, terrible. Yo hoy estoy, todo este mes, siento, Claro, por el mes del padre. aparte de eso, El de la desaparición, claro, claro, perdón. entonces es un mes diferente para mí. Claro. No es que después pasa este mes y soy otra persona, no. ¿Por qué? Porque esto solamente lo sentimos aquellos padres que Sí, 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 sí. verdaderamente perdimos un hijo, digamos. O sea, usted lo vive el Yo, dolor, la tristeza está siempre igual, pero en junio como que a la herida le ponen el dedo, lo aprietan más fuerte, ¿no? Digo, claro, porque va a llegar ese día, esa fecha que mi hija desapareció claro. y lo tengo todo sobrecargado, ¿no? Todo ese peso, esa tristeza, ese dolor, esa desesperación de ayuda.
Y eso es como que, eh, aparte me da mucha rabia por no haber recibido una ayuda, y yo sé que por ahí si yo fuese un padre acaudalado, ¿no? Sí, Un bueno, empresario, pasa. otra cosa, Claro, pero esta es la realidad, esta es la claro, realidad claro, del planeta, no solamente de la claro, Argentina, claro, porque esto es claro, así, claro. vamos a la realidad, es así. Carlos, las últimas tres que le hago. ¿Qué sospecha que pasó con su hija? ¿O qué piensa, qué cree, digo? Yo, bueno, yo en principio, yo estaba creída de que mi hija fue raptado por trata, para trata. De la forma que ella desapareció, no fue premeditado, digamos, de que porque no fue, para mí no fue un escape, una huida por algún problema familiar, porque ella salió con lo que tenía puesto, no se llevó ninguna ropa, ni siquiera el documento, entonces fue un rapto. Al principio para mí sería como que fue raptada con un grupo de trata, como ya le Sí, dije, y que, bueno, a través de todo lo que he hecho por saber algo de ella, de recurrir a los tarotistas, diciéndome de que, inclusive, de que mi hija pudo haber sido entregada, y que, bueno, son miles de cosas que piensa, solo Dios es testigo de la verdad, claro, 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 claro. porque nunca se pudo saber nada, porque no se investigó en su momento. Yo hice todo lo posible hasta hoy día de tratar de que mi hija, yo, hubo programas de gente que busca gente, años Sí, atrás, claro, de esa época. hasta en eso no tuve suerte porque me he inscribido más de una vez Claro, para poder poder ir a estar, contar, claro, y no tuve la suerte de que me ser llamaran para designado, claro. Y sin dar nombre, porque obviamente no es la idea. eh, A veces, por lo menos en mi caso, sé hasta dónde podemos entorpecer o no en una situación determinada. Em, ¿Sospecha de alguien? ¿O de algunas personas? Sin dar nombre, ¿eh? eh, Así como le yo, pregunté qué piensa, digo, ¿qué sospecha de alguien de esa sospecha que y tiene usted? todo puede ser. Yo tengo sospecha, digamos, pudo haber, pudo haber sido entregada, pudo haber sido secuestrada, pudo haber sido vendida, eh, pero yo la verdad que tengo todo eso en la cabeza. Para mí que todo puede ser, pero al no haber sido investigado, no puedo, Claro, claro, no dar una certeza, estamos de claro, acuerdo. claro, O sea, afirmar algo, mejor dicho. Y por último, volviendo a la posibilidad que esté viva, que ojalá sí sea, en este humilde espacio, que ojalá que pueda lograr lo que le va a manifestar mi pregunta. En caso que lo vea usted aquí hablando conmigo, ¿qué le puede decir a su hija? que siempre digo y lo vuelvo a repetir, ¿no? De que por lo menos pueda hacer un llamado, decirme: papá, soy Laura, soy tu hija, estoy viva, estoy bien, no te preocupes por mí. Por lo menos un llamado. Y porque El número es el que está ahí abajo de la cartelera, ¿no? es el número, sí, es el Perfecto. número. Yo lo único que al estar solo, totalmente solo, como me dijo una señora, una de las tarotistas, que mi hija llegaría a mí, ¿sí? Que espere, que ella tiene pensado venir a mí, porque está viva, porque piensa mucho en mí, y ojalá sea así. No, hay que seguir creyendo porque Claro, claro.
Al no tener otra novedad concreta de ella, tengo que seguir con la esperanza, sobre todo. Claro, La claro, esperanza claro, porque, claro. porque como le digo, difícil llevar tantos años, tantas navidades, cumpleaños de Sí, ella, sí, y bueno, yo lo vuelvo a repetir, lamento mucho que el Estado no, que no me hayan escuchado, que cuando golpeé las puertas de los canales y pedí auxilio, no, no me dejaron entrar, claro, me rechazaron. No había otro medio de búsqueda, en esa época no tenía otra claro, forma. claro, claro. Pero bueno, ojalá que mi hija verdaderamente esté viva para que yo también pueda, pueda vivir de otra manera, porque ella hay un antes y un después de la Y sí, desaparición de y ella. sí, y sí, Imagínese, y sí. uno va No, ni cambiando, hablar. la historia no es la misma, pero bueno, yo sé que hay muchos padres que también están, igual que yo, con hijos desaparecidos, y estoy con ellos, sé lo que deben sentir los padres de todos aquellos que están desapareciendo a diario, porque lamentablemente siguen sucediendo. Yo no sé este, cómo es que a esta altura con tantas cámaras y tantas Sí, redes tecnología y además. tecnología, pero bueno, hay que seguir con fuerza, con fe, con esperanza, y eso es lo que digo, ojalá algún día suene el teléfono y escucha a mi hija decir, papá, soy yo, y Claro, estoy viva. claro, claro. Carlos, no le robo más tiempo. Muchísimas gracias por recibirme en su casa y bueno, por también abrirme la puerta para sumarme a su causa desde este humilde espacio en las historias de Rezano, reflejar la desaparición de Laura Marisa González el 20 de junio de 2004 y a pocos días de cumplirse, a una semana justamente de Sí, cumplirse 22 años. Poder difundir esta causa que esperemos en el tiempo que tenga que pasar, tenga un final feliz y usted pueda reencontrarse con su hija. Muy amable y mucha fuerza, Carlos. gracias a usted y nada, la verdad que esto a mí me sirve un montón, me sirve un montón porque es el único medio que- que tengo para que para poder publicar más de aquellos que en redes sociales me están ayudando, de todo, de México, de España, de Colombia, me llaman, me envían fotos de mi hija parecidas, Mujeres de parecidas, claro. mujeres parecidas, pero la verdad que me están ayudando gente a quien yo no conozco, Claro, claro, y claro. eso es lo que yo, Eso es lo importante. lo importante, y le doy las gracias a todos, ojalá que pueda traer algo de ella. Bien. Antes de, como lo digo siempre, antes del final del camino, porque todos tenemos un camino. Sí, claro, claro. Muy amable, Carlos. A usted.